Los caldenses conocemos desde luego la historia del departamento. Caldas fue fundado el 11 de abril de 1905 a través de la Ley 17 y como todos sabemos, esta región, sobre todo el norte de Caldas, antes pertenecía al Estado Soberano de Antioquia. Otra parte que se unió a Caldas años después, en el año 1908, formó parte del Tolima y otra parte formó parte del Cauca. Son aspectos históricos que es necesario que los caldenses los conozcamos para que sepamos de dónde venimos, por qué estamos aquí, por qué somos como somos. Y hay una institución en el departamento que fue creada precisamente el 2, el 15 de agosto. El 15 de agosto del año 2002 en la ciudad de Anserma. Y para hablar de esto, de la creación de esta entidad, que se llama la Academia Caldense de Historia, vamos a entrevistar hoy aquí en Eje 21 al presidente de ella, licenciado Ángel María Ocampo, un escritor, un historiador oriundo del municipio de Marquetalia, que conoce muy bien la historia del departamento y nos puede hablar de ella. Empecemos hablando, Ángel María, ¿por qué se da la creación de la Academia Caldense de Historia? Bueno, José Miguel, en primer lugar quiero agradecerle la oportunidad que me brinda de estar en este espacio para hablar de la Academia Caldense de Historia y de la historia en general de nuestra región. La Academia Caldense de Historia surgió en el año 2002, como usted bien lo expresó, para llenar un vacío que se venía percibiendo desde muchos años atrás, porque en Caldas ha habido un trabajo de recuperación de la historia regional desde hace más de 100 años, desde antes, incluso desde antes de la creación misma del departamento. Ya grupos de escritores, intelectuales, historiadores venían trabajando por dejar y preservar esa historia de nuestra región. Y se fueron haciendo distintos intentos de crear entidades con este propósito, pero ya en el año 2002 esa idea estaba madurada y se aprovechó la coyuntura de que el doctor Carlos Arboleda González era secretario de Cultura del departamento, muy interesado por los temas de la historia y de la literatura, y él ayudó a conformar un equipo con Otto Morales Benítez, con Javier Ocampo López, con Fabio Vélez Correa, con Dorian Hoyos, y entre ellos organizaron una comisión y convocaron a todos los historiadores que tenían una obra publicada en ese momento sobre la historia de la región, y entonces programaron un evento fundacional en el municipio de Anserma, que estaba cumpliendo en ese momento 483 años de la fundación de Santa Ana de los Caballeros. Hay un antecedente histórico, podríamos determinarlo así, sobre la Academia Caldense de Historia. Es que en Manizales existió durante muchos años, creo que todavía existe, el Centro de Historia de Manizales. El Centro de Historia de Manizales, ¿qué relación tiene con la Academia Caldense de Historia? Y ellos fundaron una revista, la revista Nueva, me parece que llamó en ese entonces. El Centro de Historia de Manizales funcionó justo hace 100 años, tuvo varios periodos, se llamaba Centro de Historia de Manizales, y los intelectuales que estaban al frente de ella fundaron la revista Archivo Historial. Ese Archivo Historial fue el primer intento que hubo en Caldas de recoger, de recopilar todas las publicaciones que se venían dando sobre historia regional. Recuperaron documentos de archivos, libros viejos, crónicas de Indias, etc. Y fundaron la revista Archivo Historial, que es como el primer antecedente de la Academia Caldense de Historia, porque cuando la Academia se fundó en el año 2002, precisamente una de las primeras tareas que se puso fue rescatar esa revista Archivo Historial y publicar en forma facsimilar 4 tomos de lo que se había hecho en las primeras décadas para del que no se perdiera para que no se perdiera el hilo de la historia. Memoria de lo que se había hecho. Exactamente. Y precisamente la Academia Caldense de Historia crea la revista Impronta. Esta es la revista Impronta, este es el número dedicado a la arquidiócesis de Manizales para celebrar los 120 años de haber sido creada. Y en la revista de la Impronta es el órgano oficial de la Academia
donde se expresan o se publican los trabajos académicos que vienen haciendo todos los miembros de la academia. Hablemos un poco corto de la revista Impronta. ¿Cómo surge la revista Impronta? La revista Impronta surgió porque cuando se funda la academia, los primeros directivos de la entidad entienden que la vida de la institución solamente tendrá sentido en la medida que se haga una publicación permanente para ir recopilando, como usted lo dice muy bien, ir recopilando todos los trabajos de investigación que los historiadores van haciendo año por año, y entonces surge en el año 2002 el primer número de la revista Impronta, y el primer director fue Andrés Calle Noreña, y luego viene Fabio Vélez Correa y comienza a darle la fuerza que tiene ahora la revista Impronta, con una edición espectacular que usted puede apreciar, Jorge Miguel. Vamos en qué número, Ángel María, de la revista Impronta. Este año se hizo la número 19, o sea que ya son 19 años publicando la revista Impronta para dejarle a los caldenses la nueva historia del departamento. Es bueno que los caldenses conozcan que el número de este año, el número 18 de la revista, es dedicado... 19. El número 19 de la revista, perdón, es dedicado a un homenaje a la patria, porque la patria, como toda la opinión pública sabe, cumplió 100 años de haber sido fundada. 20 de junio del año 1921 salió el primer ejemplar a la luz pública, a las calles de Manizales, para que la gente tuviera un medio donde informarse. Aquí se hace un homenaje grande a la patria. Claro. ¿Cómo ha sido la relación de la patria con la Academia de Historia? Claro que sí, Jorge Miguel. Este año la Academia Caldense de Historia quiso hacerle el homenaje a la patria en sus 100 años de fundación, porque no solo por la buena relación que ha existido entre la patria y la academia, de hecho la patria siempre nos ha hecho el cubrimiento en los eventos que hemos programado, y siempre han tenido muy presente publicar en sus páginas los eventos que nosotros programamos. No solamente por eso, además porque la patria en sí misma es una fuente primaria para los investigadores de la historia regional. Se le entregó también a la patria, se le hizo un homenaje y se le entregó la orden Emilio Robledo. Claro que sí, se le hizo una condecoración con la medalla Emilio Robledo Correa en la categoría Excelencia, que es una medalla que la Academia Caldense de Historia creó hace varios años para homenajear, rendirle tributo a personas o entidades que se han encargado de ayudar a cumplir esa misión que cumplimos nosotros de preservar la historia regional. Hablar con el presidente de la Academia Caldense de Historia, un hombre con una formación académica ya muy sólida, que ha publicado ya varios libros de su propia autoría, es aprovecharlo, diríamos nosotros, para que hablemos un poco. El proceso cortico, el proceso de colonización de Caldas marcó el destino del departamento. La colonización antioqueña, que se inició desde los años posteriores a la independencia, obviamente fue la que fue marcando la colonización y fundación y poblamiento de los pueblos del norte, inicialmente de los pueblos del norte de Caldas, que eran sur de Antioquia. De hecho lo que es hoy norte de Caldas, desde Manizales hacia el norte hasta Guadas, eso pertenecía a Antioquia, era la región sur de Antioquia. Pero luego también en el sector del oriente de Caldas, después de la segunda mitad del siglo XIX, lo que era norte del Tolima, hoy que son los municipios de Pensilvania, Samaná, Manzanares, Barquetalla, Victoria de Dorada, todos esos municipios eran norte del Tolima, pero cuando se creó el departamento de Caldas, unos años después de la ley, más o menos en 1908, sí, se incorporaron a la nueva entidad territorial esos pueblos del oriente. Bueno, el proceso poblacional que se dio con la colonización antioqueña, hablemosle un poquito a quienes están viendo este programa de lo que fue la concesión Aranzazu, que después fue concesión González, Salazar y compañía, que fue unas tierras que se le entregaron al papá precisamente de Juan de Dios Aranzazu. Hablemos un poco cortico la historia de esta concesión y qué significó para los colonos la persecución que hubo por parte, sobre todo, de Elías González. Es un tema demasiado complejo, Jorge Miguel. El tema de estudiar o hablar de la concesión Aranzazu
es un tema muy complejo que es difícil resumirlo aquí. Ha sido muy estudiado por el doctor Albeiro Valencia Llano, por Otto Morales Benítez y por otros historiadores importantes de la región. Pero así como para resumir, eso viene desde antes de la independencia, cuando en la época de la independencia, en los años anteriores, la corona española le hizo una concesión de las tierras que hoy son parte del norte de Caldas, se la hicieron a un personaje, José María Aranzazu, que venía a ser el papá de Juan de Dios Aranzazu. Esas tierras que fueron concedidas a esta familia durante la independencia quedaron suspendidas y posteriormente, después de la independencia, Juan de Dios Aranzazu, hijo heredero de José María, entra a reclamar esas tierras y viene todo un proceso jurídico muy polémico, muy controversial, en el que entonces las tierras entran a ser parte de la concesión Aranzazu y viene, pero resulta que después de la independencia ya había algunos campesinos de Antioquia que se habían instalado en estos pueblos, en estas zonas, y ya habían trabajado la tierra, habían fundado sus parcelas, entonces les tocó entablarle una demanda a la familia Aranzazu para que les reconocieran el trabajo y la propiedad sobre esas tierras. Eso fue un pleito que duró muchísimos años y que solo por allá después de 1825, a raíz de que esta misma familia Aranzazu, para efectos de demostrar que esas tierras eran de ellos, entonces hicieron aparecer como concediendo unos terrenos para la fundación de Salamina, y mediante esa argucia entonces lograron legalizar al menos los territorios de Salamina hacia arriba. Hay una cosa, Ángel María, que los caldenses que no estudian la historia de pronto no la conocen, y es lo que siempre se ha dicho, que la concesión Aranzazu venía hasta los lados del río San Lorenzo, el río Arma, y que ellos a través de mentiras, de testigos falsos, se apoderaron de las tierras hasta Chinchiná, porque lo que inicialmente les concedió la corona no fue todo este terreno. Brevemente, ¿qué le podemos decir a quienes nos ven de este proceso? Lo que pasa es que en esa época los límites territoriales o los linderos eran muy vagos, porque la persona venía viajando, por ejemplo, como lo hizo José María Aranzazu, y en el filo de una montaña, en el filo de una cordillera, observó hacia el horizonte todo lo que veía con la vista, y a partir de esa observación le escribe al rey, le escribe a la corona, y le hace una descripción del territorio. Entonces, esos linderos quedan muy vagos, y se dice, los historiadores hablan de que el lindero hacia el sur iba hasta el río Chinchiná, pero resulta que el río Chinchiná también tenía una confusión allí. Luego los que investigaron el asunto se dieron cuenta que entre el río Huacaica, que está más al sur, y el río Chinchiná hubo una confusión, digamos que deliberada, de parte de los litigantes a favor de la concesión Aranzazu, deliberada para que los territorios quedaran más extensos. Se jugaba mucho con ese tipo de argucias, porque los que tenían el poder económico y los que tenían el poder político tenían también la manera de comprar a los jueces y comprar a los agrimensores que les ayudaban a cumplir, a satisfacer sus pretensiones de más extensión de tierras. El doctor Otto Morales Benítez, en Testimonio de un pueblo, de los primeros libros que se publicaron con motivo del centenario de Manizales, habla precisamente de que José María Aranzazu hizo un viaje de Río Negro, de la ciudad hacia Bogotá, y se vino por este camino, y desde un alto, cuanto observó lo pidió para él. Es lo que usted acaba de explicar. Pero hablemos un poco de esas costumbres. Las costumbres de los caldenses son totalmente de origen antioqueño. Somos paisas, en verdad. Hay gente que dice que no. Yo creo que aquí no podemos ser esencialistas ni fundamentalistas en eso. Yo soy de los que, por lo que he leído, entiendo que hay una predominancia de la cultura paisa, pero no podemos desconocer que por sus regiones, por ejemplo, el occidente es otro cuento. En el occidente hay mucha influencia caucana. En el oriente hay mucha influencia tolimense. ¿Y me hago entender? Entonces, lo caldense diríamos que es algo ya distinto. Lo caldense ya es como una derivación de lo anterior paisa.
Entonces, si uno mira, por ejemplo, nosotros tenemos muchas cosas que son heredadas de los paisas, pero miremos que, por ejemplo, ya el caldense propiamente ya tiene también un alto ingrediente de lo caucano en cuanto que no solamente hubo mezcla de sangres, de costumbres, sino también de procesos de formación. Bueno, María, pero la fundación, por ejemplo, de los primeros municipios del oriente de Caldas se dio por la colonización. Después de que la gente llegó a Manizales, emprendieron el camino Claro de Elvira sí. y lo que fue Marquetalia, Pensilvania y Manzanares lo fundaron esa misma gente que salió de los pueblos del norte de Caldas. Claro que sí, pero también es importante recordar que hubo otro oleaje de colonización hacia el norte del Tolima, que eran tolimenses, que llegaron por el Fresno. Pasemos a otro tema, Ángel María, la preocupación que ha tenido la Academia Caldense por rescatar la historia y los libros que se han escrito hablando de la historia. Con el último número publicado, que se llama Caldas, Cacicazgos, Invasión y Tragedia, que se lanzó precisamente este año en el mismo acto donde se presentó la revista Impronta, hay otros textos anteriores. Contemos cuáles y qué habla cada libro. Bueno, antes de Caldas, Cacicazgos, Invasión y Tragedia, el año antepasado, en el año 2020, publicamos el libro Caldas, nuestros municipios y su historia. Es el libro que tiene las historias básicas de los municipios de Caldas. Pero antes la Academia venía publicando dentro de la serie de obras históricas varios tomos importantísimos de la historia regional, como son Crónicas de Indias en la región de Caldas, otro tomo sobre las guerras civiles y los conflictos civiles del siglo XIX, otro tomo sobre los viajeros extranjeros y nacionales que pasaron por Caldas en el siglo XIX, en fin, el archivo historial, etc. Bueno, la Academia Caldense de Historia, ¿qué está haciendo en el departamento? ¿Qué labores patrocina, digámoslo así, que sabemos que no tiene recursos, pero vela para que los caldenses tengan un conocimiento mayor de la historia? Nosotros, por fortuna, tenemos un apoyo muy importante de la gobernación, del departamento de Caldas, a través de los secretarios de Cultura del departamento. Cada año ellos son los que nos financian la publicación de la revista Impronta y de estos libros. Y gracias a ese patrocinio nosotros entonces desarrollamos una tarea, primero, de realizar eventos de presentación de la revista y de los libros. Segundo, hacemos ciclos de conferencias donde los miembros de la academia disertan sobre distintos temas de la historia regional, y eso lo hacemos cada mes o cada 20 días con cierta frecuencia. Vamos a los municipios, nosotros somos una entidad con cobertura departamental, vamos a los municipios, asesoramos a los alcaldes en lo que tenga que ver con la celebración o conmemoración de efemérides, damos charlas. Nosotros, si nos invitan los directivos de un colegio, de un establecimiento educativo, vamos, les damos charlas a los estudiantes del colegio y les hablamos de la historia regional. Es decir, nosotros hemos venido desarrollando un trabajo de motivación para que los jóvenes, las nuevas generaciones, no pierdan ese interés por el estudio del pasado. Bueno, ya para finalizar, Ángel María Ocampo está fresquita, recién salida del horno, como dice, una novela, Nostalgia de los Balcones. Y en Nostalgia de los Balcones, él habla también de cómo fue el poblamiento de un municipio, o prácticamente de todo el oriente de Caldas, porque usted se extiende más en la zona, pero esencialmente habla de Marquetalia. Nostalgia de los Balcones es el primer experimento que tiene Ángel María Ocampo con la novela. Brevemente, ya vamos a terminar. ¿Qué es Nostalgia de los Balcones? Digámoslo los caldenses. Gracias, Jorge Miguel. Nostalgia de los Balcones es una novela que tiene básicamente un componente histórico y un componente testimonial. El componente histórico expresa toda la información que yo he logrado recopilar durante más de 10 años sobre lo que fue el proceso de colonización y poblamiento de los municipios del oriente de Caldas, específicamente Marquetalia. Y desde el punto de vista testimonial, yo trato de mostrar allí cómo fueron las vicisitudes de una familia de muy escasos recursos económicos que en los años 60 y 70 del siglo XX le tocó salir adelante a pesar de las adversidades que se presentaban en Marquetalia por el sectarismo político, por la pobreza, por el atraso, etcétera, porque Marquetalia es otra historia importante para novelar.
Marquetalia logró salir adelante después de la violencia que se vivió a mediados del siglo XX, y hoy en día Marquetalia es un pueblo muy distinto a lo que fue en los años 50 y 60. Entonces ese tema me gusta novelarlo y ahí trato de hacerlo en Nostalgia del Una última pregunta. ¿Tiene cada municipio de Caldas un historiador, alguien que recoja su historia, que la cuente, que deje testimonio de lo que fuimos a las nuevas generaciones? Sí, no, nosotros tenemos algunos miembros de la academia que son de los municipios y que actualmente están vigentes, tratando. La mayoría de los municipios tienen su historiador, pero con los municipios pasa una situación especial, José Miguel. Pongo el ejemplo de Pensilvania. Pensilvania tuvo en los años 60 y 70 un historiador, tuvo varios historiadores, pero se destacó el hermano Lorenzo Rafael, importantísimo. Se constituyó en fuente obligada para los historiadores de hoy que quieren estudiar la historia del Oriente de Caldas. Pero esos municipios van entrando como en un oleaje, o sea, por un tiempo entran como en un receso, no aparece quien se apersone de la cultura y de la historia de su pueblo, y hay que esperar unos años para que aparezca otro. Lo mismo, Marquetalia, por ejemplo, es un municipio que hasta los años 60 o 70 no tenía doliente. Hoy ahí estamos ayudando con eso. Y si uno se pone a mirar municipio por municipio, encontramos el mismo fenómeno. O sea, por unas épocas aparecen dolientes. Aranzazu tiene en usted un doliente hoy, por fortuna. Ojalá que nos dure, porque volver a aparecer otro José Miguel Alzate, que no solamente escribe novelas, que no solamente escribe columnas, que es periodista, que es cuentista, etcétera, sino también historiador. Volver a aparecer otro José Miguel Alzate hay que esperar dentro de 50 o 100 años en Aranzazu. Bueno, fueron 20 minutos de una amena charla sobre la historia del departamento, sobre lo que somos, cómo se han dado esos movimientos literarios para que la historia renazca y todo eso. Y hay que decirlo, Caldas tiene vocación histórica. Todos los miembros de la academia, yo soy parte de ella, somos personas preocupadas por el devenir histórico y por desentrañar el pasado. Así que esta charla de hoy con Ángel María Ocampo, presidente de la Academia de Historia, es un reconocimiento a esta entidad que verdaderamente ha venido cumpliendo una labor extraordinaria en el sentido de difundir nuestra historia para que las nuevas generaciones aprendan de qué estamos hechos y por qué somos como somos. A usted, Ángel María, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y a ustedes, señores que nos siguen a través de Eje 21, estaremos nuevamente con otro personaje la próxima semana. Muchas gracias.